Buenas noches. El presidente del Senado, Ernesto Cordero, pidió investigar las presuntas conexiones entre una filial de la empresa brasileña Odebrecht con la campaña del PRI en el 2012 que llevó a Enrique Peña Nieto a Los Pinos. Además, cerca de 400 inmuebles del sector salud requieren 4.500 millones de pesos para su reconstrucción o reparación por los daños tras los sismos de septiembre pasado. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, llamó a la Asamblea Legislativa a aprobar la ley de reconstrucción de la capital. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Ignacio Lozano. Bienvenidas y bienvenidos, yo soy Nacho Lozano y esta es la edición Noche de la Ciudad y el Mundo. Lupita García Girón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, los saludo con gusto. Indignación ha causado en redes sociales la violación que sufrió Indira Sandoval, defensora de derechos humanos, luego que ofreciera una conferencia en Guerrero sobre prevención, detección, el daño de la violencia a las mujeres. Indira fue violada por una mujer policía, insultada y sometida. La policía responde que ellos no son criminales y que nada de esto pasó. Finalmente esto sucede, Lupita, después de que esta activista estuviera con un médico, ¿no? Con un médico, no se pusieron de acuerdo en el asunto de los honorarios. Total que después de medio pagar, creo que le estaban cobrando 2,000 pesos, ella sale al cajero a retirar dinero y es cuando la detienen estos policías a quienes tú refieres, acusada de irse sin pagar por el médico con quien previamente había llegado así a ese acuerdo. Bueno, más adelante daremos más información, Lupita. Gracias. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Déjeme contarle lo que sucedió este fin de semana y hoy en la ciudad y el mundo. Esta semana el Senado citará al ex titular de la FEPADE, Santiago Nieto, y al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Los temas que tratarán serán la remoción del titular de la FEPADE y las presuntas implicaciones del caso Odebrecht. Y donde se escuchen los argumentos de ambas partes, tanto del señor Nieto como del señor subprocurador en funciones de procurador, y donde, bueno, pues haya posibilidad de interactuar con ellos, donde sea de manera fluida, transparente, y después ya tomaremos la decisión los 128 senadores en el pleno de qué es lo que va a proceder. Senadores de oposición exigieron iniciar el proceso legislativo que permita revertir la decisión de la PGR sobre la salida de Santiago Nieto Castillo de la FEPADE. Tenemos que tener de urgencia una reunión de la Junta de Coordinación Política, que estamos 3 de los miembros, somos mayoría incluso de la Junta de Coordinación Política, para discutir el procedimiento. Estamos seguros de que el Senado en su conjunto estará en contra de esta decisión, pero tiene que hacerse en un proceso formal. La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, advirtió que de comprobarse los vínculos entre el PRI y Odebrecht, el tricolor tendría que perder su registro como partido político. Que el gobierno lo que no quiere es que avance esta investigación, una investigación que puede tener como resultado la cárcel para algunos integrantes, algunos miembros, incluso activos del gobierno federal, pero también la posibilidad de perder el registro del PRI si se confirma. El portavoz del PAN, Fernando Rodríguez Doval, pidió al gobierno federal que aclare las transferencias que la filial petroquímica Odebrecht hizo en 2012 a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Calificó de escandalosa la destitución de Nieto como titular de la FEPADE. Dice el presidente del PAN en la Ciudad de México, Mauricio Tabe, que el PRI gobierno busca fiscales carnales que lo doten de oportunidades para mantener el saqueo en el país. Con esta señal, el gobierno de Peña Nieto deja muy claro
que castigará con toda la fuerza a aquel que se atreva a investigar la corrupción de su banda de saqueadores. El gobierno quiere puros fiscales carnales, que sean tapaderas e inútiles para la justicia. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados pidió que se separe del cargo Peña Nieto, el presidente de México, para dejar que se lleven a cabo las investigaciones sobre la participación de Odebrecht y funcionarios de Pemex en negocios sucios, acusados desde hace ya meses y documentados por algunos periodistas, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, uno de ellos, y como parte de investigaciones que seguía la FEPADE que encabezaba Santiago Nieto. El presidente no ha hecho referencia al asunto. En cambio, pues dice que hay 400 inmuebles del sector salud que requieren 4.500 millones de pesos para su reconstrucción o reparación por los daños de los sismos de septiembre pasado. Sobre Odebrecht, ni una palabra. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, llamó a la Asamblea Legislativa a aprobar la ley de reconstrucción de la capital. Reiterar este respetuoso llamado a la Asamblea Legislativa para que tengamos esta ley. En el Estado de México, habitantes de Temascalapa tomaron el Palacio Municipal en protesta por la destrucción de los cerros de donde se extraen piedras para las pistas del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Anuncia el sector patronal que propondrá elevar el salario mínimo de 80.04 a 95.24 centavos diarios en la próxima sesión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que se realizará el miércoles. Ricardo Monreal, jefe delegacional de Cuauhtémoc, rechazó la oferta que le hizo el nuevo presidente del PRI en la Ciudad de México, Erubiel Ávila, para ser candidato a jefe de gobierno. Erubiel Ávila nos prometió una entrevista esta noche para platicar al respecto. En Tamaulipas, un contingente militar integrado por más de 30 vehículos ingresó al municipio de Río Bravo para apoyar en las labores de seguridad pública. 4 agentes del Ministerio Público de la Procuraduría Capitalina fueron destituidos y están bajo proceso penal por presuntamente colaborar con narcomenudistas que lideraba el Ojos en Tláhuac. En Puebla, ante la mirada de militares, de soldados, mire usted esta escena. Entre risas, entre cubetas, pobladores robaron combustible de una fuga que provocó una toma clandestina en Tlalcaleca. Miren nomás la escena, sonrientes y con los militares escoltándolos. En Tultitlán, en el Estado de México, el incendio de una bodega de alcohol ubicada en la colonia Independencia llamó la atención y las alertas, por supuesto, detonó las emergencias. Las llamas y la columna de humo negro que provocó este incendio generó una fuerte movilización de los servicios de emergencia en la zona. Una persona resultó con quemaduras de 3er grado. Artistas y representantes de la sociedad civil solicitaron a la Asamblea Legislativa reformas legales que permitan transparentar la entrega de donaciones en temas como los terremotos de septiembre pasado. Esta es una de las principales peticiones que ha hecho la sociedad civil. ¿Dónde quedaron los donativos? Es una pregunta que nos seguimos haciendo. Ahora vamos a los detalles sobre las supuestas conexiones entre la filial Odebrecht con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. El presidente del Senado, Ernesto Cordero, pidió investigar a fondo este caso y solicitó que se castiguen a los responsables aunque se traten
del Ejecutivo Federal entre los acusados. Consideró que la Procuraduría General de la República está obligada a proceder y actuar en consecuencia, aun cuando existen 2 líneas de investigación en materia electoral o de corrupción. Además, advirtió que en el marco de estas investigaciones por el caso Odebrecht se debe de tomar con mucha seriedad la destitución del titular de la FEPADE. Dice Alejandra Barrales, la presidenta del PRD, que de comprobarse estos delitos de los cuales acusan a el PRI, a los involucrados en el presunto desvío de recursos privados a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, el PRI podría perder su registro. De comprobarse los vínculos entre el PRI y Odebrecht, este podría perder su registro como partido político, señaló la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales. La senadora consideró que los supuestos vínculos de la campaña priista con una filial de esa empresa explican las resistencias del gobierno federal para ir a fondo y castigar este caso de corrupción. Además, los senadores del Partido de la Revolución Democrática votarán contra el despido del exfuncionario para que la Cámara Alta haga valer su facultad de objeción. Son muchas las señales que nos dicen que el gobierno lo que no quiere es que avance esta investigación, una investigación que puede tener como resultado la cárcel para algunos integrantes, algunos miembros, incluso activos del gobierno federal, pero también la posibilidad de perder el registro del PRI si se confirma, como en principio se conoce por esta investigación, que efectivamente hubo un desvío de recursos para funcionarios activos en el gobierno federal. Por su parte, el Partido Acción Nacional apresuró al gobierno federal para que aclare las transferencias que la filial petroquímica de Odebrecht hizo en 2012 a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, las cuales hacen suponer que la empresa tejió una sofisticada red de corrupción que implicó apoyos indebidos e ilegales a la campaña priista, aseguró el vocero del PAN, Fernando Rodríguez Doval. De una investigación profunda sobre presuntos sobornos de esta empresa Odebrecht a la campaña presidencial del año 2012 en la persona del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya. Que precisamente se haya dado ahora esta destitución parecería que confirma esta hipótesis de que lo que se pretende es tener un fiscal a modo. Rodríguez Doval también calificó como escandalosa la destitución de Santiago Nieto como titular de la FEPADE. En la Ciudad y el Mundo, Fátima Salvador. Para el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la destitución de Nieto obedece a indicios de que Odebrecht y funcionarios de Pemex estuvieron involucrados en la campaña presidencial de Peña Nieto. Esto lo aseguró la coordinadora de la bancada, Rocío Nale. Detalló que sin duda es un caso muy grave, por lo que Peña Nieto debería ser congruente con la Constitución y separarse del cargo para dejar que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes. Y de acuerdo a una investigación periodística, Enrique Peña Nieto se habría reunido con exfuncionarios de la empresa Braskem, filial de Odebrecht. La filial petroquímica de Odebrecht, Braskem, es señalada por haber realizado aportaciones a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Así lo revela una investigación publicada este lunes por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Su reporte se basa en declaraciones de Carlos Fadigas, entonces director de Braskem, compañía que presuntamente intervino durante los días de la campaña presidencial con 3 transferencias bancarias por $1.5 millones a la empresa America Asia Capital, ubicada en las Islas Vírgenes y que ha sido vinculada con Emilio Lozoya Austin, quien en ese entonces se desempeñaba como coordinador de vinculación internacional del candidato del PRI. Fadigas es testigo colaborador ante la justicia de Brasil para esclarecer el caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato. Ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de México, no solo con el presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña. Así lo dijo Fadigas a inversionistas en una reunión privada que se realizó en febrero de 2013, esto de acuerdo a la transcripción del encuentro, en la que además se reveló que Braskem había acompañado de tiempo completo al candidato priista.
En plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió $3.140.000 en 7 depósitos a la empresa ligada a Lozoya en pagos por supuestos favores. Con los nuevos documentos, ahora se sabe que 3 de esas transferencias provenían de Braskem, que en aquellos días construía la planta etileno 21 en Veracruz en alianza con la mexicana IBESA. Los documentos revelados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que incluyen estados de cuentas, fueron integrados a la carpeta de investigación que mantiene abierta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y la investigación puede ser consultada en su portal www.contralacorrupcion.mx. En la Ciudad y el Mundo, Lupita García Girón. En tanto, el extitular de la FEPADE, Santiago Nieto, y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, acudirán al Senado para dar su versión sobre la remoción de Nieto y las presuntas implicaciones en el caso Odebrecht. Y donde se escuchen los argumentos de ambas partes, tanto del señor Nieto como de el señor subprocurador en funciones de procurador, y donde, bueno, pues haya posibilidad de interactuar con ellos, donde sea de manera fluida, transparente, y después ya tomaremos la decisión los 128 senadores en el Pleno de qué es lo que va a proceder. Pausa y regreso.